Can you see my screen? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy Leti Guzmán Sánchez y voy a facilitar esta sesión de este día traída a ustedes por la Fundación Caritativa de WellMed. Esta mañana les damos la bienvenida a todos los que están participando o que nos están quizás viendo esta sesión que va a estar grabada. Donde quiera que estén, muchas gracias por acompañarnos. Hoy me da mucho gusto recibir a una persona que tengo el privilegio de conocer por muchos años. He trabajado con ella en bastantes eventos en nuestra comunidad. Y esta mañana la sesión, el título es ¿cuáles son las señales del Alzheimer's? ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender a reconocer las señales de advertencia para tomar medidas necesarias. Identificar las señales puede indicar cuando hay un problema en la memoria y que podría resultar en el diagnóstico de Alzheimer's. Para esto, les quiero presentar a Maxine Vieira Amat, que ella es la presentadora de este día. Maxine tiene más de 20 años dedicada a servicios con agencias sin fin de lucro y de voluntarios. Durante los últimos 15 años ha trabajado en servicios para adultos mayores, incluso dando apoyo no clínico a las familias que enfrentan la enfermedad de Alzheimer's y enfermedades crónicas. Maxine ha trabajado también con la Fundación de Lisa Gibbons, la Agencia Local del Envejecimiento y la Cruz Roja. Actualmente y por varios años ya, Maxine está trabajando con la Asociación de Alzheimer's. Entonces, sin más, yo les presento y le dejo el foro a Maxine Vieira Amat. Bienvenida, Maxine. Ups, ¿se ve mi carita? Sí, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Se ve? Ahí está. Bueno, ahora voy a compartir, gracias por la introducción, Leti. Sí, mucho tiempo trabajando juntas en diferentes proyectos y siempre un gusto compartir esos espacios. Voy a compartir ¿se puede ver la gráfica? Las 10 señales de advertencia. Sí, sí la vemos. Ok, Adelante, sí perfecto. la vemos. Perfecto. Hoy vamos a hablar sobre las 10 señales de advertencia sobre la enfermedad. La única cautela o el único consejo que les doy es el simple hecho de que se identifique con uno o varios de las advertencias no indica que vaya a tener Alzheimer, simplemente son variantes para poder estar al pendiente de que algo está cambiando en uno y hay que poner atención e ir al médico para que nos den un diagnóstico apropiado y voy a explicar por qué digo eso. De antemano, las 10 advertencias de la enfermedad se han identificado por los doctores. Los objetivos de aprendizaje de hoy será describir los cambios que son típicos de comportamiento, pensamiento o memoria, reconocer las señales de advertencia y tomar cartas sobre el asunto, como se dice, hablar sobre consejos para acercarse a alguien acerca de inquietudes con la memoria. Y ejemplo, lo que hace Leti o Minerva, en fin, los centros de Caregiver SOS por parte de la Fundación de WellMed. Explicar la importancia de la detección temprana y los beneficios del diagnóstico. Identificar las pruebas y evaluaciones posibles para el proceso y quizás nombrar uno de los recursos, disponibles que existan en su comunidad para poder atenderse. Voy a pasar estas gráficas simplemente para que se den idea de lo que es una conversación entre familias cuando algo está cambiando con mami o papi o alguien de la familia. Mary, una viuda de 73 años de edad, vive sola. Ella es una maestra jubilada que siempre cuidó meticulosamente de su hogar. Su hija, Lidia, recientemente ha estado observando que se acumula la ropa sucia
el correo, la basura y los periódicos viejos están tirados por toda la casa. Esos son comunes, estos comportamientos que vemos en nuestros seres queridos, en el sentido de que de repente a la mejor compran cosas de más, por ejemplo, a la mejor están acumulando cosas que otras veces no les hubieran puesto atención. En fin, son cambios que a la mejor no los vemos seguido porque no estamos con ellos, pero que de repente empiezan a hacerse más frecuentes que antes. El mensaje de una de ellas es: estoy preocupada por mamá, sigue perdiendo cosas y la casa es un desastre. No te preocupes, no es normal volverse poco olvidadizo con la edad. Es tan raro en ella, debemos preocuparnos. Hablemos con nuestra antigua vecina, la doctora Malou Tansi. La mayoría de las personas sufren de algún deterioro ¿Te ve? cognitivo que es de esperarse en cierta medida con la edad. Esto, de hecho, puede variar de persona a persona. A medida que se envejece, se pueden tener problemas para encontrar la palabra que se busca o para recordar nombres, y no se piensa con tanta rapidez. El deterioro cognitivo normal se distingue de la demencia en que no es lo suficientemente grave como para interferir en la vida cotidiana. Si una persona tiene muchos problemas para recordar palabras o nombres, y esto cada vez le sucede con más frecuencia, y las palabras o los nombres no le vienen luego, o si empiezan a colocar con regularidad objetos donde no van, eso podría ser una señal del inicio de problemas de memoria. Sin embargo, es importante tener en cuenta que de vez en cuando todos extraviamos cosas, pero la diferencia aquí es que alguien que podría estar teniendo problemas de memoria también podría empezar a perderse o perder cosas con más frecuencia. Entonces, estos cambios cognitivos que sufren empiezan a interferir en la vida cotidiana. Una vez más, la doctora explica que es bien normal que todos seamos un poco distraídos, que se nos pierdan cosas de vez en cuando y no necesariamente parte del envejecimiento, sí puede ocurrir. Pero cuando empieza a pasar con más frecuencia e interfiere con la salud de uno, las cosas diarias, lo cotidiano, hay que poner un poquito de atención. Cuando hablamos de las 10 advertencias, por ejemplo, hay que entender un poquito más qué es la demencia, por ejemplo. La demencia Existen es... muchos Oh, tipos diferentes de demencia. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común. Otras causas de demencia son la demencia vascular, que se caracteriza por cambios en el flujo sanguíneo y los vasos sanguíneos del cerebro. La demencia con cuerpos de Lewy, que se reconoce por cambios cerebrales específicos en todo el encéfalo, los cuales incluyen la acumulación de una proteína conocida como alfa-sinucleína, y la demencia frontotemporal, que se caracteriza por la pérdida de células cerebrales en las secciones frontales del cerebro o el lóbulo frontal. Cada tipo de demencia puede tener características bastante distintas que provocan comportamientos específicos en la persona. Pero también existe una superposición de algunos comportamientos entre los diversos tipos de demencia. la doctora quiere explicar es, por ejemplo, cuando una persona va al doctor y le dice, sea por ejemplo, cáncer, inmediatamente uno quiere entender qué tipo de cáncer tiene, ¿verdad? Ya sea cáncer de mama, cáncer de pulmón, páncreas, en fin, right? So, cuando el doctor nos da un diagnóstico de demencia, queremos saber qué tipo de demencia. Y es lo que ella explica, que hay diferentes formas de demencia. Cada una va a tener sus diferentes características, su diferente manera de desarrollarse. Desafortunadamente, Alzheimer's es la más común de todas y, y la demencia vascular que se puede desarrollar a raíz de, por ejemplo, el diabetes que no se controla, una alta presión que jamás se ha tratado, algún ataque al corazón y que sobrevivieron el ataque y ahora tienen problemas de memoria. Toda aquella condición que afecte el flujo de oxígeno y sangre al cerebro va a ser un determinante para que se desarrolle una demencia vascular. Es muy importante que si tiene alguna condición de las que acabo de explicar,
que se mantengan bien, que coman lo que les dice el doctor, que les advierte, que tomen su medicamento, ya sea a bajar de peso, a mantenerse más activo, lo que sea saludable para usted bajo la recomendación del doctor. ¿Qué es la Hace más de enfermedad? 100 años, el doctor Alzheimer describió cambios cerebrales específicos, lo que ahora denominamos la formación de placas y ovillos neurofibrilares. El Alzheimer es una enfermedad cerebral progresiva que se caracteriza por estos cambios claves y afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. El encéfalo tiene tres partes principales: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Cada una de ellas tiene un rol en la forma en que funciona el cuerpo. La enfermedad de Alzheimer provoca la destrucción de las neuronas, la pérdida del tejido cerebral y conduce a la pérdida de la función y la comunicación entre las células. Estos cambios pueden provocar los síntomas de Alzheimer, como pérdida de la memoria, los problemas del comportamiento y las alteraciones en el pensamiento, la planificación y en la etapa final, la deglución. Las cosas que es importante es, o de saber, es que cuál el diagnóstico de Alzheimer's o las indicaciones de Alzheimer's, por ejemplo, sí se inicia por pérdida de memoria más frecuente, pero no nada más eso afecta la visión, afecta el movimiento. Vemos a los seres queridos caerse más frecuentemente, por ejemplo, a lo mejor tienen momentos de que se están acordando de cosas de mucho antes. Hay varias funciones del cuerpo o de la habilidad de mantenerse y moverse que se ven afectados a raíz que se va desarrollando un Alzheimer's, por ejemplo. Y nos preguntamos por cuál es importante conocer las señales o de ir a un diagnóstico apropiado, porque hay tratamientos que existen en el mercado hoy que pueden ser eficientes en mantener a la persona saludable más tiempo. No va a quitar la enfermedad, no la va a regresar, más sin embargo, va a mantenernos saludables por más tiempo, que no se desarrolle completamente la enfermedad. Nos da tiempo con la familia, a arreglar nuestros documentos legales, en fin, todo lo que implica tener esta enfermedad a manera que se va desarrollando. Pero es muy importante diagnosticar esa enfermedad cuando aún es bien temprana para poder que se sea el beneficio de los tratamientos que existen hoy. Es importante conocer las señales de advertencia de la enfermedad de Alzheimer y estar atentos para detectarlas. Cambios a medida que envejecemos, y estos cambios pueden ser señales típicas del envejecimiento, señales de la enfermedad de Alzheimer o algo completamente diferente. Pero cuando vea estas señales en usted mismo o un ser querido, es importante obtener información, consultar a un médico y saber a qué está enfrentando. Saber qué nos está pasando, porque puede ser algo bien fácil de corregir, por ejemplo, muy común a medida que vamos envejeciendo, puede ser una deficiencia vitamínica, ya sea de la 12, de B12, ya sea una vitamina D, en fin, varios factores. Lo que sí es cierto a manera que vamos envejeciendo es que la manera en que comemos y digestimos, o sea, y digerimos la comida o tomamos alimento, va cambiando. Las señales que de en sí ya tenemos van cambiando. ¿Quién de ustedes toma suficiente agua al día? Pasa todo el día y se da cuenta a las 7, 8 de la noche, no tomé agua en todo el día, me tomé un café, me tomé un juguito, pero no tomé agua, ¿verdad? Esos factores pueden influir en por cuál nos sentimos mareados, a lo mejor un poco desorientados, si se va acumulando la frecuencia con la cual no tomamos alimento a tiempo o tomamos agua con frecuencia, en fin, todo eso puede ser factores por cuál nos sentimos un poco mal. A medida que vamos identificando, tengan eso en mente, las señales y las recomendaciones. Por ejemplo, pérdida de memoria que altera la vida cotidiana. Mejor ejemplo que les puedo dar es
¿Quién de ustedes ha visto una película desde que ustedes saben, por ejemplo, si crecieron en el tiempo de Pedro Infante, vieron esas películas de Pedro Infante y las vieron y todavía las siguen viendo y a lo mejor se acordaban de cómo se desarrollaba esa película y de repente la está viendo y no se acuerda de las ciertas frases o de ciertas escenas, en fin, eso es bien normal para todos nosotros. El pérdida de memoria es cuando empieza a afectar la vida cotidiana de uno. Por ejemplo, que esté hablando o estemos en medio de conversación, bien normal, que se nos olvide la palabra que utilizar. Pero cuando ya no puede recordar cosas, en fin, que sí se acuerda de cosas ya más adelante, pero no lo que comió en la mañana, hay que poner un poquito de atención, por ejemplo. Dificultades para planificar o resolver problemas. Por ejemplo, si ustedes son los que cocinan siempre en casa y de repente no se acuerdan que si van a poner sal o azúcar o confunden los dos productos, a lo mejor se acercó a la alacena y está buscando la harina, pero no entiende o no se acuerda que es la harina, por ejemplo, que a lo mejor está en un contenedor o a lo mejor todavía está en su bolsita. En fin, esos son los cambios que hay que poner un poquito más de atención. Y a lo mejor dificultad para concentrarse, que a lo mejor no podemos terminar tareas, que a lo mejor si a usted le gustaba mucho hacer, ¿cómo se llama? Rompecabezas o le gustaba mucho leer, en fin, cosas así van cambiando a manera que se va desarrollando la enfermedad del Alzheimer's. Mm. Ups, se me fue, se me fue. Mil disculpas. Dificultad para terminar tareas habituales. Por ejemplo, conducir a un lugar conocido. A lo mejor ha vivido en la misma área de mucho tiempo y a lo mejor va, mejor ejemplo, para revolverme un poquito. ¿Quién de ustedes siempre maneja en su vecindario, donde usted vive, ¿verdad? Y de repente va manejando y se da cuenta, "Ah, no me acordaba, yo no había visto esa tienda allí, oh, mira, ya construyeron otro edificio, ¿verdad? Bien común. Pero cuando uno se va dando cuenta de que va cambiando, no importa que sea nuevo o sea viejo, la persona se empieza, perdón, a perder más frecuentemente durante el trayecto ahora a su casa. A lo mejor vive a 15 minutos de una tienda de consumo y ahora le está tomando una hora. Hay que poner atención a esas señales, por ejemplo. Confusión con el lugar o el tiempo. Las personas que viven con la enfermedad de Alzheimer o otras demencias, por ejemplo, se pueden olvidar de fechas. Muy común que de repente estemos, perdón, ¿qué día es hoy? Es martes, es miércoles, muy común, pero es cuando realmente se pierde la noción del tiempo o dónde estamos. Hay que poner un poquito más de atención a esto. Que vayan a la cocina muy frecuentemente y se paren enfrente o en medio de la cocina y digamos, ¿a qué vine? Bien común en todos. Y les voy a decir por qué. Porque todos tenemos una vida muy rápida, tenemos muchos factores que influyen a cómo nos concentramos y afecta la concentración, por ejemplo. También el no tener el alimento apropiado o no estar completamente hidratados o a lo mejor está tomando un poco de un medicamento que le está afectando su concentración o no está durmiendo bien, por ejemplo. Es muy importante una vez más ir al doctor para que determinen qué es lo que está pasando o cambiando. Problemas para comprender imágenes visuales, perdón, y la relación espacial entre objetos. Muchas veces este es el momento cuando vemos con nuestros seres queridos o simplemente nosotros empezamos a caernos más frecuentemente. Una de las cosas que yo noté en mí, por ejemplo, a medida que voy entrando en cierta edad, porque voy creciendo más, ¿verdad? Es de que, por ejemplo, manejar de noche se me hace un poquito más dificultoso porque no puedo ver las distancias tan bien como las veía cuando tenía 20 o 30 años, ¿verdad? Esos factores van cambiando, que es bien normal. Pero una persona, por ejemplo, que tiene
problemas severos ya de distinguir, por ejemplo, tiene dificultad con su equilibrio, se cae más frecuentemente. Hemos visto a nuestros papás, mamás, en fin, nuestros padres caerse más frecuentemente. Problemas para leer, a lo mejor ya no pueden poner las palabras o el contexto de las palabras juntas. Y dificultades para calcular la distancia, por ejemplo. Cuando va la persona manejando en la carretera, muy frecuente, por ejemplo, donde nosotros vivimos en Texas, que si está manejando y de repente más adelante se ve como que hay agua en el camino, a medida que nos vamos acercando, nos damos cuenta que simplemente es una ilusión del sol y la temperatura, en fin, es lo que es y nos damos cuenta. La persona que tiene problemas con demencia o está en los inicios, no puede distinguir que es simplemente una ilusión o que es realidad y tienen accidentes más frecuentemente en ese momento. Y quizás sea porque hay cambios en la vista, a lo mejor si tiene cataratas, a lo mejor tiene otros problemas. En fin, muy importante ir al doctor para que nos den el diagnóstico apropiado. Problemas para usar palabras al hablar o escribir. Una de las cosas que nosotros notamos mucho que familias comparten con nosotros es, por ejemplo, que se pierde la conexión de palabra con objeto. Muchas veces a lo mejor la familia o la persona que tiene un momento de falta de lucidez y te dice, dame la pluma, por ejemplo, o bolígrafo, depende de dónde sea, y le das el objeto que están pidiendo y te dice, es que eso no es, yo quiero la pluma. A lo mejor la conexión entre el objeto y la palabra ya no puede conectarse y tienen más problemas de comunicación con las personas. Lo cual sí les puedo decir que es bien normal que de repente estemos en medio de una plática y hablando entre nosotros y de repente se nos olvida cómo decir aquella cosa o a lo mejor porque a medida que vamos envejeciendo, se nos va olvidando o perdemos la capacidad de seguir tan entrados en una plática porque es parte del cerebro como se va envejeciendo. Extraviar las cosas y perder la capacidad de desandar pasos anteriores. Por ejemplo, ¿quién se le ha perdido las llaves o los lentes? ¿Verdad? Frecuentemente a todos nosotros, o el teléfono, que lo tenemos en la mano y de repente lo ponemos en una mesita y se nos olvida, ¿verdad? Una de las cosas que sí puedo decir es que somos criaturas de hábito, tenemos nuestras cositas que nos hacen únicos todos nosotros. A lo mejor en casa tenemos una mesita o un lugar específico donde ponemos las llaves, el teléfono, la bolsa, en fin, cuando llegamos de estar fuera, que a lo mejor andábamos en la tienda o andábamos al doctor, lo que sea, y llegamos y ponemos siempre nuestras cosas allí. A lo mejor hoy fue el día que decidió no ponerlo allí, lo puso en su cuarto y se le olvidó. Nos distraemos y se olvida y andamos buscando y volteando y buscamos y a lo mejor le pasamos una, dos, tres veces, pero porque estamos tan enfocados en encontrar las cosas donde siempre las ponemos, como que como dice mi mamá, te ahogas en un vaso de agua, por ejemplo, y no las podemos ver las cosas. En el momento que uno se distrae, empieza a hacer otra cosa y regresa y empieza a uno mismo a decir, es que entré por la puerta, es que no me fui para la cocina donde tengo siempre mis cosas, me fui al cuarto y fue al cuarto y ahí encuentra sus cosas, bien frecuente en uno. Pero cuando la persona jamás puede tomar conciencia o empezar a repetir, es que entré a la puerta, me fui para el cuarto en vez de la cocina, es cuando tenemos que ir al doctor para que nos den un diagnóstico apropiado porque algo está cambiando que está afectando nuestra vida. Un buen juicio ya sería, por ejemplo, si está bien caliente afuera y la persona se sale toda enropada, toda tapada con un saco fuerte. A lo mejor si tienen un poco de frío adentro de la casa, pero afuera no está tanto el frío. Son cosas que hay que medir un poco. A lo mejor tienen mucha calor y se quitan toda la ropa y se salen de la casa y a lo mejor eso enfurece a los vecinos. Hay que estar pendiente de esos cambios. A lo mejor muy frecuentemente, por ejemplo, en personas ya mayores, es una infección de urinaria, por ejemplo, la cual es más difícil de recuperarse la persona a medida que va envejeciendo. Son muy comunes
los comportamientos y actitudes de una persona que tiene una infección de este grado son casi similares a lo que una persona con demencia puede tener en comportamiento y manera de sobrellevar el día. Es importante siempre estar al pendiente y ir al doctor una vez más. No puedo dejar de decir eso para que nos den el diagnóstico apropiado. Pérdida de interés en actividades laborales o sociales. A lo mejor la persona ya no quiere ir a un centro de personas adultas, a un centro de actividades, por ejemplo. A lo mejor ya no le interesa jugar su bingo o no le interesa leer, por ejemplo. ¿Qué es lo que está cambiando en uno mismo? Estar activos y estar pendiente de nuestra misma salud. ¿O qué está cambiando en las personas que conocemos, por ejemplo, que viven con nosotros en el diario? Cosas que dejan de hacer porque ya no tienen capacidad de recordar cómo se juega, por ejemplo, si les gustaba mucho jugar ajedrez o checkers, a lo mejor ya no quieren jugarlo porque no es que no quieran, es simplemente no lo entienden de esa manera ya. A lo mejor ya no pueden hacer sus tejidos que hacían antes porque no lo entienden. En fin, todo eso son factores que se van afectando a manera que se va desarrollando una enfermedad de demencia. Cambios en el estado de ánimo y la personalidad. Muchas veces factores que sobrellevan o que llevan a un diagnóstico, por ejemplo, son ansiedad, a una depresión. La depresión puede también tener comportamientos y actitudes que son muy similares a una demencia. Eso es importante, una vez más, ir con nuestro doctor si tenemos ansiedad, a lo mejor una depresión o otra condición que nos está afectando nuestra salud mental para poder tomar cartas en el asunto y tener el diagnóstico apropiado y poder tener un diagnóstico a tiempo. Y si acaso calificamos o somos candidatos para los tratamientos que existen hoy, poder inscribirnos en esos tratamientos. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna, gracias Maxine. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer abriendo sus micrófonos o también la pueden hacer por medio del chat. Escribir el mensajito o la pregunta para Maxine. Así es de que sí les agradeceremos si nos dan sus impresiones de la presentación o si quieren hacerle una pregunta directamente a Maxine. Es más, antes de terminar hoy, simplemente dar la advertencia de que las 10 señales son simplemente una manera de identificar cambios que son a lo mejor significativos, que van a afectar de la manera que sobrellevamos nuestros días para ir al doctor, para que nos den, por ejemplo, el diagnóstico apropiado. A lo mejor es una deficiencia vitamínica, una anemia, por ejemplo, a lo mejor no estamos consumiendo suficiente alimento o no estamos tomando suficiente agua, cambiar esas costumbres. A lo mejor tenemos una infección en el cuerpo y estamos tratando de sobrellevarla. Y una manera que vamos, que sí se sabe, es de que entre más grandes de edad, más difícil es recuperarnos de una infección en el cuerpo. O a lo mejor es una depresión. Y si es algo que tenga que ver con la salud mental, tener el diagnóstico apropiado, que se puede corregir si acaso tienen lagunas mentales o a lo mejor más olvidadizos que antes, eliminar un poco el estrés. Vamos al doctor, por ejemplo, me voy a utilizar yo como ejemplo, voy al doctor, me duele la espalda. Ok, te voy a ayudar, pero hay que eliminar el estrés. Oh, ok. ¿Cómo se elimina el estrés, verdad? Tomar actividades que sean que nos favorezcan, por ejemplo, ir de una caminata, si se puede todavía caminar en casa, en el patio, hacia que tengamos una banqueta, a lo mejor alimentar o cambiar las cosas que seguimos comiendo. Una cosa que sí pasa a manera que vamos envejeciendo, las cosas o el gusto por comida va cambiando. Si siempre le gustaban sus taquitos con aguacate y su chilito, a lo mejor no es lo que quiere o no le gusta ya a manera que va cambiando o entrando en diferentes am, etapas de su vida. ¿Por qué es importante la detección temprana? Escuchar a los expertos,
Es un fenómeno muy interesante que las personas con problemas de memoria con frecuencia están menos conscientes de sí mismos que sus familiares o amigos que las conocen bien. Una de las razones de eso es que nuestra capacidad para autocontrolarnos, que es una parte importante de la función cerebral, disminuye cuando comenzamos a tener problemas de memoria. Y por eso la persona podría no ser capaz de registrar el problema que tiene día a día. Pero si los familiares o amigos están atentos, podrían darse cuenta de que los problemas comienzan a aparecer con más frecuencia. Si hablan con la persona sobre esto y le dicen, he notado que repites varias veces lo mismo, y la persona les contesta, no estoy repitiendo las cosas. Esto podría deberse a que no son conscientes de ello o a que no quieren reconocerlo. Siempre hay que buscar el momento adecuado para tener estas conversaciones con nuestros seres queridos. A lo mejor no están listos o preparados para escuchar que a lo mejor algo está cambiando. Si tienen, si tienen la manera de ir a la próxima cita con el doctor y ustedes han notado los cambios, tener esa conversación enfrente de ellos y con ellos, no dejarlos fuera de esa conversación. Y el doctor va a determinar si acaso es algo, por ejemplo, si ya había dicho que si el caso es, si tienen diabetes, no están controlando bien el diabetes, si a lo mejor es una infección, hay que atender esa infección, si alguna es una depresión, atender ese momento. Es importante que una vez que uno mismo note esos cambios, ir al doctor y tomar ese beneficio de esa Uno conversación. de los cambios más drásticos que miramos en su personalidad fue su carácter. Él se comportaba agresivo, irritado, especialmente con mi mamá. Él alucinaba cosas, decía que mi mamá lo golpeaba y que mi mamá era muy violenta con él. Notamos que él decía que éramos los peores hijos de él, que no lo tratábamos y no lo cuidábamos bien. Lo cual es tan difícil cuando nuestros seres queridos entran a cierto nivel de la enfermedad y empiezan que a lo mejor no los reconoce. Y no es que no los reconozcan o entiendan, es que no tienen capacidad de conectar que somos los hijos que ellos buscan, pero ellos buscan a lo mejor a los hijos chiquitos. Ustedes, pero cuando estaban chiquitos. Esa es la imagen que ellos tienen en ese momento. Entonces no pueden conectar que ustedes son la misma persona que ellos están buscando, que a lo mejor se quieren ir a casa. No necesariamente implica que se quieran ir a un espacio o a un lugar, pero la mejor manera que lo puedo explicar, casa y hogar representa muchas cosas para todos nosotros. A lo mejor es techo, es un lugar donde estamos seguros, un lugar donde tenemos alimento. En fin, el decir que me quiero ir a casa, a lo mejor nos quieren explicar que tienen hambre o que tienen miedo o que algo está cambiando y no lo pueden comunicar a uno de la manera que uno lo puede entender. Casi empezamos a jugar a adivinar qué es lo que nos quieren decir. Es bien, lo entendemos como profesionales y le explicamos a las familias de que cuando una persona empieza a hablar de ciertas fases de su vida, a lo mejor cuando tenían 30 años, a lo mejor cuando tenían 20, quiere decir que la enfermedad ha progresado a tal grado que todo lo que vivieron después de ese tiempo se ha eliminado del cerebro, más sin embargo se encuentran en la etapa de ellos cuando tenían 30. Una cosa que sí les puedo decir es de que si en su juventud, cuando eran adolescentes, cuando eran adultos, cuando eran ya más grandes de edad, en fin, las etapas que ellos vivieron y como ellos eran no va a cambiar por el simple hecho de estar en la enfermedad de Alzheimer. Vamos a ser quienes somos y se va a amplificar esos comportamientos por el simple hecho de que el cerebro pierde la capacidad de controlar emociones, comportamientos y cómo se comunica con la demás gente. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, si alguien usted ve que algo está cambiando, una vez más hay que ir al doctor, tomar decisiones en el momento que si acaso ir al neurólogo, que le den el diagnóstico, que le digan, mire, es que tiene esta clase de demencia, ya sea Alzheimer, sea una vascular a raíz de otros factores que afecten el flujo de oxígeno al cerebro. Entonces,
buscarlos o que el doctor nos dé el consejo de Hay una comunicarnos. serie de ventajas en la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer. Por un lado, la persona puede opinar sobre lo que va a pasar en el futuro, puede hacer planes, puede vivir su vida de una manera que se ajuste más a sus deseos. También puede hacer planes financieros y asistencia para el futuro. Puede decirle a las personas lo que desea, que puede ser algo realmente valioso más adelante. También les da tiempo a las familias para que puedan hacer planes, tomar decisiones sobre quién puede hacer qué cosa y pensar en la asistencia y cosas similares. Si bien los tratamientos disponibles para la enfermedad de Alzheimer no da alto a la enfermedad, ayudan a controlar los síntomas por un tiempo y tienden a funcionar mejor si la persona puede comenzar lo antes posible con su administración. Así que ese es otro beneficio de la detección temprana. Algunas personas están interesadas en los ensayos clínicos que pueden permitirles tener acceso a tratamientos que no están disponibles todavía, y ese puede ser un objetivo realmente importante para ellos. En fin, es importante tener un diagnóstico a tiempo, como explica Haziel, es de que podemos tomar decisiones. ¿Quién me va a cuidar? ¿En dónde me voy a cuidar? ¿Me voy a quedar en casa o me vas a llevar a un, am, a un centro de cuidado? A lo mejor no he tomado cartas sobre el asunto de quién va a tomar decisiones médicas o financieras a mi favor. Podemos tener esas conversaciones. Lo que sí les puedo dar el consejo es de que si tenemos esa conversación hoy y la persona no quiere hablar de ello, no hay que forzar el caso, simplemente dejarlo, siempre y cuando no vaya a afectar la trayectoria de su enfermedad o de donde esté, y después tomar decisiones más adelante entre la familia y incluir a la persona que siga tomando decisiones a su favor. En fin, tener diagnóstico temprano o apropiado y a tiempo, tenemos la ventaja de aprovechar tratamientos como Leqembi, por ejemplo, pero tiene que estar realmente en los inicios de la enfermedad. Es muy estricta la manera de que se sobrelleva ese tratamiento. Qué mejor que hablar con su doctor y el neurólogo y que le den con recomendaciones necesarias para poder participar en un estudio clínico o en el tratamiento que existe hoy para el Alzheimer's. Si acaso, una vez que tenemos un diagnóstico, quiere buscar referencias, tenemos, por ejemplo, a Caregiver SOS, que puede facilitar esas conversaciones y conectarnos a diferentes recursos que existan en su comunidad, ya sea grupos de apoyo, presentaciones, tal cual como a la mejor oportunidades de ser voluntario para que se mantengan activos. Una de las cosas que hemos aprendido sobre la salud mental y la salud del cerebro es de que entre más nos mantenemos activos, por ejemplo, aprendiendo algo nuevo todo el tiempo, podemos mantenernos más saludables del cerebro y mantenerlo activo. No necesariamente implica que por el simple hecho de aprender algo nuevo se vamos a poder eliminar el riesgo de desarrollar una demencia, simplemente es que vamos a envejecer más saludablemente, ¿verdad? Si está fumando, dejar de fumar para poder tomar ventaja de la respiración, que sea mejor, que no vaya a afectar el flujo de oxígeno al cerebro. Si tiene hipertensión, mantener los protocolos que le indica el doctor para poder que la tenga controlada, alimentarnos mejor sin dejarlas justito, ¿verdad? Siempre digo, si me das una dieta con tacos, yo ideal la sigo, ¿verdad? Hay que buscar la manera de que nos beneficie a uno mismo sin tener que sacrificar lo que nos gusta. En fin, tomar las decisiones en conversación con su doctor y su familia, lo que va a ser más beneficioso para usted y sus seres queridos. Nada más una pregunta basada en lo que hemos hablado. Actualmente no hay manera de diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto o falso?
¿Qué opinan? Pueden abrir su micrófono o ponerlo en la opción de chat, la respuesta. ¿Qué creen que es? ¿Cierto o falso? Que no hay. Dice, no hay manera, pero sí existe. Hay una variedad de evaluaciones y pruebas que se pueden hacer que pueden sobrellevar a un diagnóstico más perfectamente, Marcos, que puede llevar al diagnóstico de la enfermedad. Se puede ver con más certitud el encogimiento del cerebro, se puede ver más el acúmulo de placa en el cerebro con haciendo un CAT scan, una resonancia del cerebro. Se puede ver con más exactitud donde se están deteriorando los conectores del cerebro. De la mejor manera que le explico yo a las familias qué es lo que ocurre con el cerebro cuando se desarrolla una demencia es, por ejemplo, imagínense que están en un centro de distribución. El centro de distribución tiene camiones que entran y salen con cosas, ¿verdad? Es lo mismo con el cerebro. Aprendemos, exponemos, tenemos capacidad de sentimiento, tenemos capacidad de razonamiento. A medida que esos camioncitos de información y sentimientos y conversaciones se van deteriorando porque a lo mejor se truncó uno de los camioncitos, todo se empieza a acumular y se pierde la capacidad de ponerlos en contexto. Por ejemplo, estoy hablando con ustedes sobre pagar la luz esta mañana, pero sin embargo, a medida que estoy tomando esa conversación con ustedes, a lo mejor me distraigo y empiezo otra conversación que a lo mejor no viene al caso de la conversación. Son cosas que empiezan a pasar. Muchas veces porque están los conectores como chispeando todo el tiempo hasta que completamente se desconectan. Hay momentos de lucidez que las familias les da esperanza. Es que mi ser querido se está aliviando, pero a la manera tan rápido que ocurre ese momento de lucidez se puede perder en segundos y pierden la capacidad de seguir conectándose con las personas. Una vez más, es bien importante ir al doctor y que nos den el diagnóstico apropiado. De la manera que llegan a un diagnóstico, van a tomar en cuenta su historial médico y van a hacer casi un proceso de eliminación hasta que ya puedan comprobar que no es una infección, que no es una anemia, que no es otro problema neurológico, que no es un problema de salud mental. Y ya cuando tienen la imagen del cerebro, ya se pueden dar con más, por ejemplo, más certitud, decirle, sabe que desafortunadamente tiene un diagnóstico de demencia y su demencia es tal cual, ya sea Alzheimer's, vascular. Y muchas veces hay pacientes que tienen también un Parkinson o un Huntington's disease y que también tienen factores de riesgo de demencia a manera que se desarrollan esas enfermedades también. Una vez más, una vez que hay un diagnóstico, hay que tomar más a cuenta lo que está pasando, que si hay decisiones de dejar de manejar en ese momento, tomar las decisiones pronto, de que si a lo mejor tengo que decirle a alguien quién va a tomar cargo de mi cuidado, una vez más, ya sea en casa o sea con otros o en un centro de cuidado, qué es lo que va a pasar una vez que tengamos un diagnóstico del Alzheimer's o cualquier otro tipo de demencia. En fin, si tienen más preguntas, pueden conseguirlo por medio de Caregiver SOS. Pueden también comunicarse con Alzheimer's Association. Tenemos una línea de apoyo que está disponible las 24 horas en cualquier idioma, ya sea inglés, español, francés, el cual sea lo que ustedes prefieran hablar sus idiomas. Y está manejado por licenciadas en trabajo social y behavioral. Cualquiera que sea su pregunta, a lo mejor vi un anuncio de algún suplemento que les están vendiendo. Lo único que les puedo decir que en este momento no existe ningún tratamiento para prevenir, más sin embargo existe para mantener, pero es importante que hablen con su doctor porque muchas veces esos suplementos pueden chocar con el medicamento que ya toman y puede causar otras complicaciones. Es importante que hablen con ellos.
No importa dónde viva en el Estados Unidos, tenemos más de 200 oficinas. Pueden comunicarse una vez más. Aquí está la línea de apoyo que está disponible para ustedes en español. Y aquí el ALZ.org, aquí puede encontrar más información sobre oportunidades de recursos que existen y son únicos en su área donde viven. Pero yo les daría el consejo que se comuniquen con alguien, por ejemplo, como Caregiver SOS, la línea de apoyo, y podemos conectarnos a los recursos que existen en su comunidad. Si buscan maneras de participar, pueden acompañarnos durante la caminata que existen, empiezan ahora en septiembre. Hay lugares en el estado, en el país donde está fresco en septiembre, solo las pueden tener en septiembre. Aquí donde estamos nosotros, pues es caliente, solo las tenemos en octubre y noviembre. Y puede también ser voluntario o participar en un ensayo médico participar de cualquier manera, ya sea con Caregiver SOS o con el Alzheimer's Association. En fin, esa es la presentación. Sí les corté un poquito de los videos, pero es que no quiero tenerlos más tiempo de la hora o de los 45 minutos que ya los tuve aquí. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos la sesión hoy? Pueden abrir su micrófono una vez más, un recordatorio para hacerle cualquier pregunta, cualquier duda que tengan en relación a estas señales. Muy buena presentación. Muchas gracias, Maxine, por tu presentación. Creo que da bastante para reflexionar y quizás ver a nuestro alrededor, familiares, amigos, en nosotros mismos, si hay algunas de estas señales que se presentan frecuentemente como te digo, más en nosotros o en algunas Sí. personas alrededor de nosotros. Lo que vamos a hacer ahora es, voy a abrir, aquí va a estar en pantalla, vamos a hacer nuestra encuesta. Esta es una encuesta que les pedimos a todos los participantes que por favor la hagan. Es una cuestión de minutos, por favor, hagan esta encuesta, nos va a servir de bastante. ¿Para qué? Porque siempre el propósito de estas sesiones es darles información que es importante para ustedes como cuidadores familiares, pero también como cuidadores quizás profesionales. Y nos sirve bastante las impresiones de nuestras presentaciones para siempre buscar una manera de mejorar este servicio. También quiero, como lo acaba de decir Maxine, acérquense a los recursos que puedan tener cerca de ustedes para pedir ayuda. Es muy, muy importante que si como cuidador necesitan algún recurso, si no saben a dónde acudir, dónde empezar toda esta trayectoria de cómo establecer un diagnóstico, cuáles son los recursos que hay en mi comunidad. Yo les invito a que se acerquen a las agencias de envejecimiento locales, conocidas por sus siglas en inglés, la AAA. Estas agencias tienen recursos, tienen personal capacitado que puede saber de recursos que les puedan ayudar a ustedes. Así es de que búsquenlos en sus directorios locales, por las siglas en inglés, AAA, en inglés sería la Area Agency on Aging, pero son agencias especializadas en el cuidado de las personas adultas mayores, tienen recursos. También, por supuesto, que la Asociación de Alzheimer's, ya Maxine dio la información, los números a dónde llamar, la línea donde tiene tantas personas con licenciatura en trabajo social que hablan diferentes idiomas, pueden ayudarles y referirles también. También Maxine les dio la información de la página web que tienen, donde hay bastante información que les puede conectar a ustedes con ayuda también. Por parte de nosotros, la Fundación Caritativa de WellMed, el número a llamar sería el 866-390-6491. Está apuntado en la primer mensaje que puso Minerva
para nosotros, ese es el número a llamar, 866-390-6491. Si ustedes quieren hablar con una especialista del cuidado, nosotros por parte de la Fundación Caritativa tenemos especialistas que pueden conectar en persona, por videollamadas, a grupos de apoyo, un número grande de grupos de apoyo que tenemos, también programas de educación. Tenemos estas personas capacitadas y certificadas en varios puntos en el estado de Texas, pero también tenemos una persona que trabaja a nivel nacional y por supuesto los servicios son en inglés o en español. Entonces yo les invito a que busquen que llamen o que nos busquen en www.caregiversos.org. Para finalizar, les recuerdo, tenemos estas sesiones en español por lo menos una vez al mes, pero también las tenemos en inglés. Así es de que estén pendientes para el siguiente calendario que viene a partir de días. Y también quiero decirles a los que nos acompañan el día de hoy que por favor pongan este apunte en sus notas. Apunten por favor noviembre 13. Noviembre 13. Ya esta es la fecha oficial para nuestra conferencia del año 2025. Estamos en la etapa de planear quién va a presentar, pero yo les aseguro que va a ser una conferencia como las que hemos tenido por los pasados 10 años. Mucha información, mucha cercanía con ustedes, los cuidadores. Así es de que, por favor, aparten la fecha, noviembre 13, y esperen más información en el transcurso de las siguientes meses. Maxine, no veo preguntas por medio de chat. Entonces, te vamos a dar a ti las gracias por acompañarnos, darnos esta información tan importante y esperamos definitivamente verte en un futuro. Cualquier mensaje que nos quieras dar para finalizar, te lo agradeceríamos. Sí, definitivamente, gracias por su atención y una vez más, las 10 señales no son para que se asusten, simplemente que estemos al tanto de lo que está cambiando o pasando e ir al doctor para que nos den el tratamiento adecuado. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Acuérdense que hay maneras de ingresar a esta sesión. En el futuro la vamos a subir inmediatamente, pero también tenemos sesiones grabadas de otras presentaciones a través de este año. Así es de que sin más, les damos las gracias por parte de la Fundación Caritativa de WellMed. Esperamos verles muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego.